Estamos con la primera comunicación del programa. Está ahí al teléfono un compañero, Rubén Famar. Rubén es abogado laboralista, es director de la revista El Descamisado y autor del libro Reseña crítica del derecho colectivo del trabajo, derecho sindical y negociación colectiva, que fue editado por la Fundación Patagonia del Tercer Milenio. ¿Estás ahí, Rubén? ¿Cómo andás? Sí, acá estamos. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches a todos. Bueno, estamos acá, te llamo un poco para que nos cuentes, queríamos hablar un poco de lo que viene en cuanto a la reforma laboral, ¿no es cierto? El gobierno no sabemos si lo va a plantear para este año, pero en caso de ganar las elecciones sería como una de sus principales medidas. Entonces, te queríamos preguntar qué pensás, en qué podría consistir esa reforma, ¿a dónde apuntaría el gobierno? Sí, en principio es difícil hacer un diagnóstico certero de qué es lo que quiere el gobierno en cuanto a una propuesta concreta de proyecto de ley o un diagnóstico de la actual legislación que diga, bueno, esto y esto es así y sugerimos o nos gustaría que sea de esta otra manera. Eso no existe. Lo que existe son quejas, típicas quejas de largas décadas del sector empresario, concentrado básicamente. El otro día SICA decía que según su criterio en las relaciones laborales y en el derecho laboral había mucha grasa para cortar. La verdad que una definición poco precisa para el nivel de ministro, ¿no? Sí. Pero en concreto, como habría que inferir del pensamiento de esta gente qué es lo que quiere, más que nada su pensamiento económico. Ellos siempre hablan, ¿no?, de que tiene que haber un estado mínimo, hablan de costo laboral, hablan de que la presión del costo laboral no deja generar empleos nuevos, lo que es falso, ya está demostrado hace décadas que es falso, pero bueno, es el berrinche de esta gente que todavía insiste. Lo que uno puede sospechar legítimamente, en el muy improbable caso que una parte de la población homologue electoralmente un nuevo periodo de este hombre, es directamente o derogar o por lo menos disminuir los efectos operativos de la ley de asociaciones sindicales, la ley de negociación colectiva y la ley de obras sociales, lo que afectaría a aproximadamente 20 millones de habitantes. Es literalmente un disparate, pero no queda otra posibilidad que inferir eso, porque tampoco dicen qué es lo que quieren, no lo aclaran. Claro. Entonces, si uno seguía por la historia de esta gente, por sus discursos, ¿no?, por lo que desean, bueno, el deseo de esta gente es que no haya directamente legislación laboral, no haya negociación colectiva, no existan sindicatos, y en el caso de que existan, que queden bastante disminuidos en su capacidad de intervención, tanto política como económica. Otra conclusión no se me ocurre. Rubén, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Buenas tardes. Te quería consultar, a ver, calculo que sé que este tipo de reformas o de proyectos no es privativo de este país. En algunas otras economías, incluso más desarrolladas, se han tratado de implementar y los resultados no han sido justamente los esperados. Creo que vos me podrías ampliar al respecto. Sí, es cierto eso, pero ahí habría que dividir en dos planos lo internacional. Uh-huh. Una cosa es el plano regional propio, América Latina. Uh-huh. Desde el vamos no existe experiencia sindical ni de derecho laboral en América Latina similar a la Argentina. Uh-huh. No existe. Incluso la tasa de sindicalización en Argentina es equivalente a los países nórdicos, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, el fenómeno de la obra social no existe registro en América Latina de eso, tampoco del régimen de convenciones colectivas. En Argentina desde el año 1953 está vigente este régimen de negociación colectiva. Uh-huh. Y este régimen de asociaciones sindicales, así en la estructura jurídica sustancial que hoy mantiene, viene vigente con una fuerte intermitencia en la última dictadura, pero es en la misma arquitectura jurídica que el decreto de Perón de 1945, el decreto 23.852, que después fue variando, pero el contenido es tal cual. Entonces, esa es un primer eje. Ajá. Y el segundo eje, sí, ya está totalmente demostrado que la participación del sindicalismo no solo que mejora
el producto final de un determinado proceso económico, sino que su ausencia lo empeora. Ajá. Es decir, no va de la mano en la existencia de legislación laboral y sindicalismo con mejores condiciones en calidad de vida. Ajá. Eso con las experiencias de Francia, Italia, Alemania, inclusive con el tradicionismo de Inglaterra, no se registra. Todos tienen en mente esta gente el planteo que se hace con respecto a Estados Unidos, que también habría mucha tela para cortar ahí, pero bueno, es cierto que tiene una legislación laboral mínima y que se guía básicamente por el derecho civil. De ahí todo ese cuento que dicen de los emprendedores, ¿viste? Que te ponen ejemplo, ¿no? Que 2 chicos adolescentes en un garage inventaron no sé qué programita y ahora son millonarios. Por eso, ¿viste? Te ponen pelotero en Google, todo ese tipo de fantochadas. Pero no, a escala internacional, la nota distintiva es que el sindicalismo argentino, yo diría que es prácticamente único, inclusive por el condimento político que tiene, porque es consecuencia de su propio protagonismo político. Es decir, el sindicalismo argentino no es una creación de la política, el sindicalismo argentino crea un momento político. Uh-huh. Y eso determinó su sesgo político-cultural que aún perdura y se sigue proyectando. ¿Qué tal, Rubén? Te habla Ramiro. Ramiro, ¿cómo va? En este panorama que vos estás previendo de por dónde podría avanzar una eventual reforma laboral por parte del gobierno de Mauricio Macri, ¿cuál es el escenario de darse que vos prevés que puede llegar a suscitarse y a quienes tendría por protagonistas principales, ¿no? No, realmente no me lo imagino porque no creo que logre. Primero, considero que es una hipótesis lejanísima. Todo es probable en política, ¿no? Todo es probable, pero sinceramente no creo que esta gente logre relegitimarse electoralmente. ¿Qué es lo que venga después? Ese es otro problema. Pero que esta gente logre relegitimarse no lo creo. Aún en este infundado y poco hipotética opción, tampoco creo que logren una mayoría parlamentaria, porque todo esto se tiene que hacer modificando leyes que vienen estando vigentes, repito, con intermitencias por las dictaduras y demás, desde 1953 y la última ley de asociaciones sindicales desde 1988, la conocida ley Brito, y el régimen de obras sociales viene vigente desde 1966. Y en este último punto, hay que decirlo, con un nivel de eficacia muy importante. La obra social resuelve problemas y atiende prácticamente al 40% de la población activa, es decir, al trabajador y grupo familiar. Es decir, es algo que satisface una demanda de servicio de salud que eso no se puede limpiar de un plumazo. Yo no sé quién va a levantar la mano para derogar eso, porque después hay que hacerse cargo. El hospital público tiene capacidad para absorber eso, y la medicina privada tiene la eficacia y la eficiencia económica con la que han actuado las obras sociales para que con una cápita tan menor con respecto a la empresa privada puedan otorgar el servicio de salud. Y yo no sé eso. Con lo cual acá creo que la pregunta no es qué va a hacer Macri en caso de que gane y que los empresarios se les cumpla el albur de su mundo feliz sin sindicato. Acá la pregunta ahora más es qué curso político debiera adoptar el sindicalismo para mejorar lo existente. Creo que por ahí viene el asunto. Por ejemplo, sería bueno una reforma de la ley de asociaciones sindicales donde refuerce la participación de las comisiones gremiales internas, donde se sanciona el derecho de información que está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que a su vez es el eslabón necesario para la participación en las ganancias, que también está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Acá lo que hay que plantearse es cuál es la línea de avance política de la organización sindical argentina, claro, que en las últimas décadas, por haber delegado su poder en el factor político, bueno,
ha tenido bastantes perjuicios. Yo descarto un escenario de avance de reforma laboral, sinceramente. Ajá. Rubén, Muñoz de vuelta. Uno de los ataques o cuestionamientos más directos, más ofensivos que se hace a la justicia laboral es justamente la cantidad de juicios que se acumulan, Sí. que existe particularmente una industria de juicio, ¿no? Como se ha tratado de deslegitimar. Sí. ¿Cuál es el cúmulo de juicios laborales que existen y usualmente qué carril toman? Sí, en primer término, industria del juicio es un invento de Cavallo, Ajá. en 93, ¿no? 92, 93. Luego lo retoma tristemente Cristina Fernández por el 2011, 2012, y obviamente esta gente lo apretó el acelerador a fondo en 2016, apenas asume este hombre Macri. En concreto sí es cierto, hay un cuello de botella en la Justicia Nacional del Trabajo, pero ahora que está disminuyendo bastante. Hace 2 años hubo una drástica reforma al procedimiento de la ley de accidentes e infortunios laborales que bajó la litigiosidad una enormidad, con lo cual ahora se está adecuando más a los tiempos, pero en rigor siempre la justicia del trabajo se la utilizó como válvula, ¿no? como un factor para ir regulando. A ver, para ser claro, hoy un juicio por despido medianamente complejo, es decir, con testigos, con una pericial contable, algún otro tipo de pericias que pueden ser informáticas o de alguna rama de la ingeniería, y entre primera instancia y Cámara de Apelaciones pudo durar, y creo que estoy siendo optimista, 4 años, de punta a punta, para cobrar. Es decir, hoy por hoy, en la realidad, un despido con el escenario del mercado de trabajo que dure 4 años, y con las tasas de interés que se le aplican, más que el pago a la indemnización de un trabajador, es un crédito a favor del empresario. Entonces lo que se hace con la justicia del trabajo es eso, se utiliza como elemento para regular la capacidad del no solo del trabajador, sino de las organizaciones sindicales, porque también es el fuero donde tienen que ir los sindicatos a disputar un sinfín de cuestiones que se plantean con el sector empresario, o inclusive entre ellas mismas por encuadramiento, ¿no? Porque hay algunos sindicatos monstruos que utilizan su presencia omnicomprensiva para negociar a la baja. Entonces es un mar de litigios que los cuellos de botella suelen hacer las veces para tornar ineficaz la ley, la normativa sustancial, porque una ley, por más linda que sea, o por más justa y equitativa que sean sus propósitos, si no tiene un lugar, una jurisdicción, un ámbito de competencia donde eso se lleva a la práctica, muy poco sirve la ley bonita, ¿no? Claro. Pero todavía existen en Capital Federal 80 juzgados de primera instancia, en Cámara 10 salas, existe la Procuración General del Trabajo, que tiene una larga trayectoria en generar una doctrina interesante, positiva, pro operario. Es decir, no va a ser fácil, creo que tampoco, porque aparte también está arraigado en la vida cotidiana de la población la justicia del trabajo. Cualquier trabajador sabe que si hay un conflicto en la empresa y que si tiene un olfato de que le asiste la razón, sabe que puede ir a un abogado laboralista, sabe que puede ir a una justicia del trabajo que existe y que asume el caso en el marco de la inequidad que existe per se en toda relación laboral. Si bien es un fuero en crisis, no de ahora, desde fines de los 80, gracias al personal, a los trabajadores y a un nivel académico bastante importante de los magistrados, todavía es un mojón importante de todo este plexo, ¿no?, normativo y ético que regula el ámbito laboral. Sí. Che, Turco, y para ir terminando te hago una última pregunta. Tiene, que es algo de un poco que no se habla, ¿no? ¿Tiene algún efecto práctico no tener un Ministerio de Trabajo y tener una secretaría? Sí, claro. Hoy por cuestiones profesionales que estoy atendiendo, me estoy percatando que este hombre Sica lo que está haciendo literalmente es cerrar lo que fuera hasta septiembre del año pasado el Ministerio de Trabajo. Hoy prácticamente el Ministerio de Trabajo lo está utilizando bien para sacar resoluciones directamente que homologuen convenios a la baja, Claro. Derogar personerías otorgadas,
cerrar la canilla por completo del otorgamiento de inscripciones, de simple inscripción de trabajadores que conforman su sindicato. Hoy prácticamente SICA ha tomado la decisión política de cerrar lo que otrora fuera el Ministerio de Trabajo y que actualmente, con su misma competencia, esto hay que decirlo, que es la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, cuyo último titular fue Treaca, pero que curiosamente, dato que tampoco se conoce, no se ha designado sucesor de Treaca. Hoy el cargo del ex ministro de Trabajo, actual Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, no tiene titular, está vacante. Claro. Bueno. Así que en la práctica es eso. Está bien, panorama un poco negro en cuanto a esto de... Bueno, Turco, te agradecemos por la nota, te deseamos... No, por favor, che. Que el fin de semana te estiren un poco el final del campeonato, que no tengas un buen fin de semana futbolístico. No, yo lo tengo claro, este campeonato de defensa, lo tengo muy claro. Bueno, entonces festejaremos. Festejaremos. Totalmente, claro. Bueno, te agradecemos, Turco, y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.